ver. ¿No quiere la canción? Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Estamos felices de compartir un viernes más con ustedes esta su casita de oración. Mi nombre es Alicia Mata y estaré acompañándolos durante esta hora. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hermanos. También me acompaña su hermana Lucía Moreira. Bien, pues encantados y agradecidos con el Señor de darnos esta nueva oportunidad de compartir esta tarde con ustedes. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a su hermana María de Jesús en Cristo y pues bueno, una alegría de estar nuevamente aquí reunidos en esta su casita y nuestra casita de oración. Y pues bueno, comenzamos. Bueno, pues el tema que estaremos compartiendo hoy es libres para ser esclavos por amor. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio por de la medio. poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Hacemos nuestras jaculatorias del ANE. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en el 13º domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos dice en la primera lectura, en Primera de Reyes, Eliseo se levantó y marchó tras Elías. El Salmo responsorial, número 15, tú, Señor, eres el lote de mi heredad. La segunda lectura en Gálatas 5, vuestra vocación es la libertad. Y el Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré donde vayas. Las lecturas de este domingo nos hablan de la vocación al servicio de Dios. Así fue como el profeta Eliseo abandonó el campo para seguir al profeta Elías. También San Pablo nos habla de la vida nueva en Cristo. Les recuerda a los Gálatas que su vocación es la libertad. Ser servidores de los demás, tratando de cumplir el precepto de amar al prójimo como a uno mismo. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Nos ponemos de pie.
Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro: Sígueme. Él le contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Ahora vamos a compartirles las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El Evangelio que nos toca repasar hoy nos invita a cuestionarnos nuevamente y con más seriedad todavía el modo en que estamos siguiendo a Jesús, o si se quiere, el punto hasta el cual estamos dispuestos a seguirle. La semana pasada habíamos visto que para ir detrás del Señor es necesario negarse a sí mismos, cosa que, como hemos dicho ya, lo reconozcamos o no, a menudo resulta ser el punto débil, el talón de Aquiles, el requisito en el cual muchas veces tropezamos, hacemos aguas, en fin, el punto en el que se afloja y se pierde nuestra mejor intención de ser verdaderos discípulos de Cristo, o se queda en intención y ya, pero no avanzamos. Y es que a veces nos amamos tanto que no somos capaces de soportar siquiera la sola idea de que se nos contradiga o de que las cosas salgan de modo diferente a como las habíamos planeado o como se nos antojaron en un momento determinado. Nos puede llegar a enfermar el temor de ser puestos en ridículos, etc. El seguimiento de Cristo conlleva algunas exigencias y renuncias progresivas. Para avanzar en este camino, desde siempre la Iglesia ha sugerido a sus hijos la práctica de los frecuentes exámenes de conciencia. Y muchos de nosotros lo haremos a diario. A partir de estos análisis podremos ir avanzando, pasito a pasito, sin prisa, pero sin pausa ni retroceso. Hoy Jesús va un poco más allá de lo que nos había dicho la semana anterior, de tal suerte que si nos quedamos con una lectura superficial de este Evangelio, podríamos incluso pensar que el seguimiento del Señor es imposible, pues nos exige demasiado. Pero vamos por partes. Lo primero que conviene destacar en el pasaje que acabamos de leer es esa resolución con la que Lucas nos cuenta que el Señor había emprendido el camino hacia su muerte en Jerusalén. Si no tomamos bien en cuenta este asunto, el resto adquiere, como decíamos, ese carácter de exigencia extrema, exagerada, imposible de cumplir. Pero sería absolutamente incoherente que Jesús hubiese dicho que seguirle significa negarse a sí mismos, cargar la cruz,
y luego titubease a la hora de partir hacia su muerte segura. No, Jesús no podía darse el lujo de flaquear, de dudar, porque con su sangre preciosa pagaría el precio de nuestra libertad y porque detrás de él vendría toda la iglesia. San Lucas es muy claro y lo dice sin vueltas, porque sin vueltas había actuado también Jesús, aún sabiendo lo que le esperaba. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. En la liturgia de este domingo se nos hablaba de nuestra libertad, que ha sido comprada con la sangre de Cristo. En la carta de San Pablo a los Gálatas se nos dice que Él nos ha liberado de la esclavitud con la cual el demonio nos tenía sometidos y que nuestra vocación es la libertad. Y continuando con esto mismo, se nos enseña además el correcto uso que debemos hacer de esa libertad. Libertad no es libertinaje. Libertad no es hacer lo que a uno se le pegue en gana. Eso sería utilizar la libertad como un pretexto para satisfacer el egoísmo y las bajas pasiones, para hacer gala de la propia capacidad. Y esto lo encontramos en Gálatas 5:13. Más bien, nos dice Pablo, que en esa libertad debemos hacernos servidores unos de los otros por amor, pues si ustedes se muerden y se devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Expresa enfáticamente en Gálatas 5:14-15. La libertad y el poder deben ser siempre puestos al servicio pleno de Dios, que es amor, con letras mayúsculas, al igual que todos los talentos y dones que recibimos de Él, y nunca deben ser utilizados para cumplir los propios deseos y apetencias. Así leemos en el Evangelio de hoy que Jesús reprende a Santiago y a Juan, los hijos del trueno, entre paréntesis, como se les conocía, cuando pretenden utilizar negativamente el poder de Dios para tomar venganza, diciendo, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? La pregunta hasta se nos parece un poco graciosa, quizá demasiado infantil, pero retrata y refleja perfectamente la ira y la sed de venganza que eventualmente puede hacer presa a una pobre alma, que se siente indignada o herida en su orgullo, en su amor propio, incluso en sus buenas intenciones, pero suyas, muy suyitas. No sabemos cuál de los dos fue el que disparó la pregunta, si Juan o los dos al unísono, como hacían en la historia de Hugo, Paco y Luis, ¿verdad? Pero lo que sí es muy posible es que uno lanzara la idea y el otro, o sea, Santiago, y lógicamente un poco probable que hubiese hablado, ¿verdad? La secundara de inmediato y quizás hasta abundar en detalles, el sabor de la venganza. Muchas veces los sentimientos negativos hallan eco rápidamente en los demás. Por eso debemos ser extremadamente cautos a la hora de expresar nuestras frustraciones y nuestras emociones negativas. De lo contrario, podemos causar daños a veces irreparables, que tarde o temprano se volverán en contra de nosotros, pues bien dice el proverbio, los labios sinceros apagan el odio, y el que difunde calumnias es un necio. Lo encontramos en Proverbios 10:18. En el camino lento de Jesús hacia la cruz, después de haber salido de la aldea samaritana, se presentan 3 candidatos para ser discípulos suyos. Hagan de cuenta que son 3 personas que quieren integrarse en el año. Al parecer, los 3 estaban bien decididos, pero llegado un punto, al menos 2 de ellos tratarán de imponerle sus propias condiciones. El primero se acerca espontáneamente al Señor y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. El mensaje del Señor es claro. Le advierte que para avanzar detrás de Él es necesario renunciar a las seguridades terrenas. El hogar es el símbolo de la tranquilidad material, el techo propio.
por el cual a menudo se desviven, los matrimonios jóvenes, lo que más tarde se convertirá en la casa cómoda y confortable. Y si se entra en la dinámica del mundo, en la segunda casa, etcétera, etcétera. Y no es que el poseer bienes sea malo o te impida seguir a Cristo, sino que para que ese seguimiento se convierta en discipulado y luego en apostolado, se necesita una entrega total y desprendida de uno mismo al Señor. Hacer de lado los intereses mezquinos y las segundas intenciones. Estar dispuesto a continuar por más que el camino se torne difícil, sacrificado y hasta tortuoso. Mantenerse firmes, si es necesario, hasta el martirio. Esto supone cambiar el eje de nuestra confianza, quitarla de los bienes materiales y de lo que ofrecen o prometen los hombres, para ubicarla plenamente en Dios, que jamás te abandonará y siempre te brindará lo que necesites, especialmente para crecer en el Espíritu, pues es lo que en verdad importa. ¿Con cuánta razón reza entonces el Salmo? Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse del hombre. Y lo encontramos en Salmo 118:8. Se necesita un desapego absoluto a todo lo que pudiera encadenarte para que siendo libre pueda ir donde Dios te necesite y hacer lo que Él te pida. Se necesita valor, integridad moral y esperanza firme, pues el temer delante de los hombres es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Proverbios 29:5. El Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza, le dice Jesús a este muchacho, y nos da una profunda tristeza en el alma constatar que eso es cierto, incluso hoy, que por causa del pecado se cierran iglesias y capillas en diversos lugares del mundo, y Jesús Eucaristía se ve desterrado por los hombres, ya no solo de sus corazones, sino también de los lugares, de los espacios físicos que habían sido consagrados a él en algún momento. ¿Hasta dónde piensa llegar el hombre en su ceguera egoísta por ese camino? En fin, el segundo candidato, a diferencia del primero, es llamado por Jesús y aunque le manifiesta su disposición inicial de seguirle, luego le pone un pero. En las palabras de Lucas, sucedió así. Jesús le dijo, sígueme. Él le contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. No sabemos si el enterrar a su padre significaba darle piadosa sepultura a un cadáver en ese momento, o si más bien, como interpretan la mayoría de los autores, lo que quería era pasar el resto de vida que le quedara a su padre junto a él, para luego darle alcance al Señor. Como quiera que haya sido, la respuesta de Jesús es durísima. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. La tradición de la Iglesia ha interpretado también que esos muertos en los que se apagaron la vida del Espíritu, los que se dejan envolver por las prácticas y la lógica del mundo, sofocando en sí mismos la conciencia, les dice que deberían hacer, los que se justifican con razones humanas para persistir en el error. No le podemos decir a Dios, voy a jugar en tu equipo, pero déjame ponerme algunas reglas o manejar los tiempos. El llamado de Jesús no admite dilaciones. La tarea de evangelizar urge y no puede detenerse por consideraciones humanas, por más razonables que éstas parezcan. No se le puede decir a Dios, cuentas conmigo de lunes a viernes, o déjame disfrutar hasta los 50 y luego me convierto. Si Jesús llama a tu puerta y se toma el trabajo de buscarte,
tienes solo dos opciones. ¿Lo sigues o lo dejas? El tercer candidato se acerca a Jesús y le dice, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Esta respuesta, también muy dura, está referida a la perseverancia en el seguimiento de Cristo, a la fidelidad a nuestra vocación y nuestros compromisos, a seguir allí donde fuimos llamados a pesar de las contrariedades y distracciones, las incomprensiones y las diferencias personales. Y tendríamos mucho que decir sobre este punto, sobre las marchas y contramarchas, sobre las dudas y las certezas, sobre los oasis y los desiertos del alma, las sequedades que ocasionalmente nos desalientan y los remansos espirituales con los que muchas veces el Señor nos anima para poder seguir adelante. También podemos pensar ahora en las tentaciones y las pruebas que, si bien provienen de abajo, el Señor permite que las tengamos para que podamos salir fortalecidos en la fe y en nuestra unión a Él. Si sabemos superarlas con entereza y entusiasmo, si abrazamos nuestra cruz y miramos al cielo con lágrimas de dolor y gozo, con esperanza. El Evangelio de hoy nos invita muy oportunamente a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo ahora, acerca del modo en el que estamos sirviendo al Señor y en la manera en que debemos hacerlo. Nos incita a meditar muy bien sobre nuestros pasos y asegurarnos en el camino de fe, esperanza y amor al cual Cristo nos ha llamado. Siempre podremos justificar con variados argumentos el hacer lo que nos dé la gana, pero al final de cuentas, la decisión será una: ¿sigo a Dios o voy por mis propios pasos? Que el Señor sea misericordioso con todos nosotros y nosotros sepamos serlo siempre con nuestros hermanos. Amén. Y vamos a las preguntas para orientar la reflexión. En el inciso A, ¿por qué reaccionaron así Juan y Santiago? ¿Qué sería lo que entendieron mal de todo el mensaje y enseñanzas de Cristo? Pensar, especular y debatir todos sobre este tema. Inciso B. Ofrezco en mi hogar y en mi corazón una morada digna de Jesús y de su palabra. ¿Me considero un digno representante de Cristo? Si no es así, ¿qué me falta o qué me sobra? ¿Qué debo pulir? Inciso C. ¿Qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida que me impiden seguir a Cristo libremente? ¿Qué condiciones trato de imponerle yo al Señor para cumplir con la misión que Él me pide que realice? Bueno. Tenemos para dónde. Ay, pues en el inciso A, dice, ¿por qué reaccionaron así Juan y Santiago? Pues yo creo, me pongo en su lugar y pienso que muchas veces igual yo puedo reaccionar así, ¿no? Como con ese impulso, esa ira, esa, como nos comentaba aquí en la catequesis, esa sed de venganza, ¿no? Como que nos dejamos llevar, pero el Señor no es eso lo que nos enseña. Y muchas veces, digo, me siento identificada porque en algunos temas bastante delicados, como es ser pro vida, hay personas que pronto, o sea, empiezan a defender su punto, ¿verdad? Que por qué no están de acuerdo y en fin. Y muchas veces yo llegué a ser así, reaccionar así como con ese coraje que incluso sientes que hasta el estómago se te revuelve y dices, pero no, pero entonces no es la manera de
No espera eso el Señor de nosotros. Espera que seamos como Él, que seamos, sí, que hablemos con la verdad, pero siempre desde el amor. Siempre, o sea, no podemos juzgar, no podemos etiquetar, nos equivocamos ahí y dejamos que nuestros instintos salgan y no es así. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser pacientes, tenemos que someternos a Él. Entonces, en vez de responder de inmediato por lo que mi cuerpo o yo sentí en ese momento, mejor hacer una pequeña pausa, agarrar aire, encomendarse al Señor y decir, ¿qué es lo que quieres, Señor, que yo le diga a esta persona? ¿Cómo quieres que yo responda? Y como les digo, se puede defender la verdad, pero siempre desde el amor, hermanos. No podemos hacer justicia de la manera que al Señor no le gusta. No podemos nada más porque yo siento esa ira, ese coraje, es que tiene que saber la verdad. No es así, no es así como Él nos está enseñando. Y yo creo que ahí es donde ellos se equivocaron, ¿verdad? O sea, sabían que estaban con Él, sabían que Él profesaba la verdad, que Él era todo amor, pero sintieron, ¿cómo que no lo están aceptando? ¿Cómo que están hablando, diciendo esto sobre él? Entonces, en ese momento, pues que caiga fuego, imagínense que así actuara el Señor, pues todos estuviéramos achicharrados, ¿verdad? Y no es así como Él actúa. Entonces, de verdad que bueno, ese es mi punto de vista. Aquí dice pensar, especular y debatir todo sobre este tema. No sé qué piensen ustedes al respecto, pero si quieren responder en esta para ya de ahí nos pasamos a las otras. Está bien. Pues Alice, yo creo dice que qué sería lo que entendieron mal de todo el mensaje y enseñanzas de Cristo. Así, pues a simple vista, ese es el poder, ¿verdad? Que se sentían tener porque estaban con Jesús, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos la seguridad de poder como actuar en represalia por aquel desaire, por aquella ofensa al rey, ¿verdad? Entonces, pues sí, obviamente Jesús tiene las formas de él, de amor. Nos enseñó con ese ejemplo, ¿verdad? De que no es así, no es por el poder ni por la fuerza, sino desde el amor, desde la humildad, porque pues ¿quién es todo humilde, quién es todo poderoso, sino es él, pero no, como dices, este poder para ser libre, porque siendo tú dueño de esa libertad, pues él nos enseñó a utilizarla de esa manera, con serenidad, con paz y sobre todo, ¿verdad? A no devolver lo que humanamente, si no conociéramos el Evangelio, pues haríamos cada vez que se nos pusiera esa oportunidad a cada uno, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Y es lo que dices ahí, a pesar del tiempo que ellos llevaban con él, todavía estaban, pues, con esa cerrazón en su corazón, ¿verdad? Todavía no entendían la forma en que el Señor quiere trabajar entre nosotros, en nuestras vidas, en cada uno. Bueno, no sé, Mari, ¿qué piensa? No, muy buena su comentario en ese sentido, y yo igual me imagino, ¿verdad? Poniéndome en los zapatos de los apóstoles, que igual como bien comentan ustedes, pues ese amor herido hasta cierto modo, ¿verdad? Y sabiendo quién era Jesús. Y yo ahora que lo comentaban ustedes, ahorita pensaba, posiblemente si hubiera sido un rey, ¿verdad? Un gobernante de un país, ¿verdad? Y pide pues que lo reciban en su ciudad o lo que sea, ¿no? Y de repente dicen, no, pues como vas a ir a visitar luego a otros que son mis enemigos, pues no te voy a dejar entrar o no te voy a, ¿verdad?
Entonces, pues humanamente estaban reaccionando, siento hasta cierto modo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sabían el poder de Jesús, ¿verdad? Conocían que tenía poder para hacerlo y se sentían tan seguros que no están diciendo, manda tú que caiga fuego, nosotros queremos hacer que caiga el fuego, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí sentían una seguridad bastante fuerte, pero también quizás su carácter era muy temperamental, ¿verdad? Y yo creo que ahí nos podemos, en ese sentido, identificar, ¿verdad? Dependiendo de nuestro tipo de carácter, es de la manera impulsiva que muchas veces actuamos, como bien decía Alice, ¿verdad? Entonces, quizás eso era un parte, ¿verdad? No es que quizás no hubieran entendido en lo humano, sino más bien en lo espiritual, ¿verdad? No estaban captando bien. Pero yo creo que esa enseñanza de Jesús de actuar con tanta mansedumbre, con tanta paz, imaginando que Jesús sabía dónde iba y por qué iba allá. Quizás ellos todavía no lograban comprender eso, ¿verdad? No lo podían ver todavía como algo cercano hasta cierto modo. Quizás pensarían a lo mejor en un futuro, ¿verdad? Vaya a morir, como, pues no sé, como el rey David, imaginaban que faltaban años para que eso sucediera, ¿no? Pero él estaba hablando del ya, del inmediato hasta cierto modo, o sea, cuestión de días, quizás, no sé, serían, ¿verdad? Los expertos nos podrían decir, serían semanas, serían días, ¿verdad? Pero eso estaba muy cerca, entonces el hecho de que ellos reaccionaran así, pues era eso hasta cierto modo el desconocer el tiempo del Señor y por otro lado, Jesús, la respuesta que les da tan hermosa de decir, no, tranquilos, vamos a buscar en otro lugar, ¿verdad? El tiempo del Señor, ahora sí que no cambia, ¿verdad? En mi tiempo, en mi momento voy a entregar mi vida, pero será de acuerdo al plan y la voluntad del Señor y no de esta manera enfrentándome a los que me rechazan, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa es mi pobre opinión, ¿verdad? Igual, podemos seguir debatiendo y seguir especulando, pero bueno, esto es un poquito que podríamos imaginar al respecto también. Y pues bueno, también les vamos a compartir las preguntas a los hermanos en Facebook para que ellos también nos pongan por ahí qué piensan, por qué reaccionaron así, qué sería lo que entendieron mal. Pero bueno, ahorita continuamos. Dice, ofrezco en mi hogar y en mi corazón una morada digna de Jesús y de su palabra. ¿Me considero un digno representante de Cristo? Si no es así, ¿qué me falta o qué me sobra? ¿Qué debo pulir? Ay, Dios. Pues bueno, yo creo, ofrezco en mi hogar y en mi corazón una morada digna de Jesús y de su palabra. Bueno, quisiera decir sí, pero no. Híjole, no puedo decir que es digna de Jesús y de su palabra, porque como les decía, yo soy como Juan y Santiago, reacciono. Y muchas veces, aunque no quiera, y muchas veces como ellos, en nombre del amor, ¿no? Que le tienes a una persona, pero me equivoco, entonces estoy trabajando mucho por ello, pero híjole, aún no me siento tan digna. A lo mejor ahí voy en ese caminito, pero dice, me considero un digno representante de Cristo. Si no es así, ¿qué me falta o qué me sobra? Yo creo que muchas veces son mis miedos a perder algo, ¿verdad? Mis miedos a todos esos temores, todo, no sé, o sea, desapegarme de lo que yo siento como una seguridad para mí. Y definitivamente, pues, sabemos que la única seguridad que tenemos, pues, es la muerte, ¿no? Entonces, y que queremos ganar el cielo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para eso? Pues totalmente cambiar todos nuestros miedos, entregárselos al Señor,
decir, aquí estoy, Señor, tal como soy. Solamente Él puede ayudarme a llegar a ser esa persona digna para Él. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Pues decir, de verdad, aquí estoy y librarme de todo lo que me ata a este mundo. Entonces dice, ¿qué debo pulir? Pues eso. Tengo de veras que pedirle al Señor esa gracia para poder un día soltar todo lo que me ata aquí a esta tierra y de verdad seguirlo sin, sin ningún apego, sin que nada me detenga, sin voltear atrás, sin decir espérame tantito. No, nada de eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante y sabemos que es difícil, pero si de veras queremos un día estar allá con Él, yo creo que si esa fuera todos los días, nuestra meta, el trabajar por eso, poco a poco se va haciendo más fácil, ¿verdad? Ir dejando cosas que no nos ayudan a hacer esa morada digna para Jesús y para su palabra. ¿Qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida que me impiden seguir a Cristo libremente? Híjole, aquí ya va más directo. ¿Para qué quiere que le diga qué pendientes? Condiciones trato de imponerle yo al Señor para cumplir con la misión que Él me pide que realice. Pues bueno, definitivamente yo creo son mis comodidades, ¿verdad? ¿Cuántas veces pudiera yo asistir a un retiro quizá, pero híjole, está la quinceañera de la sobrina, entonces es la única vez que va a cumplir 15 años. Y digo, bueno, pongo en una balanza y a lo mejor pudiera ir, ¿verdad? Al retiro y luego después irme a la fiesta, pero no, es que me tengo que ir temprano porque me tengo que peinar y me tengo que maquillar entonces realmente digo, o a lo mejor de una sobrina, pues si es alguien muy allegado a ti o si es tu hija, pues de modo que digas voy a cambiar la fecha. Eso se organiza con muchísimo tiempo y el Señor lo entiende, de verdad. Pero sí, cuando es algún evento X, pongámosle, cambiémosles de nombre, un concierto, entonces realmente eh, quiero realmente seguir al Señor o quiero seguir en el mundo. Entonces es ahí donde tengo que poner todo en una balanza y decir, sí, Señor, quiero seguirte a ti. Entonces las cosas, las atracciones que antes tenía en el mundo, las dejo a un lado y te sigo a ti. Y eso es algo ligerito para no andar tanto. No fácil. Adelante, hermanitas. Sí, bueno, pues en la inciso B, ofrezco en mi hogar y en mi corazón una morada digna de Jesús y de su palabra. Pues de verdad que como dices, Alice, quisiera el anhelo más grande de mi corazón es decir sí, pero sabemos que tal vez en algunos momentos, sí, cuando recibes alguna visita y tú realmente ves que están muy a gusto contigo, que vienen con alegría y que se van felices y que tú también te quedas muy feliz con esa compañía. Y te quedas todavía como comentando, viste qué contento estaba y que le gusta venir y que aquí se siente en paz. Y esos momentos dice uno, sí, creo que él se encontró con ese amor, ¿verdad? De Dios, pero también hay momentos en los que, pues no, a lo mejor hay algún, pues imagínate una familia de 8 no falta si las niñas de en medio, la otra vez de repente, ¿qué es? Y luego yo de repente levanto un poco la voz y obviamente que ahí el Señor, no soy una morada digna para Él, entonces, pues de verdad que me falta mucho, pues sí, es no descuidar, esa, pues la perseverancia, ¿verdad? Y estar consciente de que para el Señor tengo que ser esa morada todo el tiempo, 24 horas, 7 días,
y es difícil cuando nos ocupan tantos quehaceres, tantos, como aquí dice, pendientes, ¿verdad? Entonces, pues sí, de verdad, hay mucho que trabajar por este lado, ¿verdad? Que es más que nada el saber mantener la paz ante las circunstancias, aunque haya demasiadas cosas por hacer, por resolver, pues no dejar que eso, pues lo que se pudo hacer se alcanzó a hacer y lo que no, pues que no me quite esa paz, porque entonces ahí es donde, pues, como dices, se desvirtúa todo lo otro anterior que hayas podido hacer, ¿no? Entonces, pues hay mucho que pulir, muchas asperezas, muchas y perezas también, porque a veces que hacemos cosas que aparentemente pues son muy importantes, dices, pero no son las más importantes, o como dicen, urgentes, pero no las más importantes. Entonces, pues, ay, Dios mío, sí que me ayude porque eh, estoy muy, muy lejos de lo que quisiera estar, ¿verdad? De lo que el Señor quiere que esté. Y en la C, ¿qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida que me impiden seguir a Cristo libremente? Y pues realmente así pendientes, no podría decir porque nuestra vida, mi vida está en manos del Señor. Y si Él ahorita me dice hasta aquí, pues ya hasta aquí. Entonces le entrego todo, todos los días, ocúpate tú, para, como aquí dice, poderte seguir, porque si no, no podría. Y pues dice qué condiciones le trato de imponer yo al Señor para cumplir con la misión que Él me pide que realice. Y pues la verdad, tampoco yo no estoy en posición de ponerle condiciones, aunque a veces sin darse uno cuenta los puedo llegar a hacer, ¿verdad? Ay, si esta persona fuera así o si la otra fuera así, pero demás nos dicen las catequesis y las reflexiones, el Señor permite cada situación, que aunque no venga de Él, pues para nuestro mejor aprovechamiento, ¿verdad? Para el aumento de nuestra fe, para nuestra perseverancia, para ejercitar la paciencia también, y en fin, para bien de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ya más condiciones de las que ha puesto uno, como decir, aquí espérame tantito, ¿no? Ya no tenemos ese tiempo a como vemos las situaciones actuales, ¿verdad? Cómo el mal va cobrando fuerza que pareciera, ¿verdad? Que dicen que se impone por todos lados, pero pues vemos que no es así y que la obra de Dios trabaja en silencio interiormente en tantas almas que están totalmente entregadas a Él y pues que el Señor un día nos quiera contar entre ellas, ¿verdad? Es todo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo en el inciso B también quiero compartir un poquito, pues dice, si ofrezco en mi corazón y en mi hogar una morada digna de Jesús y de su palabra. Pues me falta mucho para eso, como bien comparten también ustedes. Así que seguimos en la lucha, vamos pasito a pasito en ese sentido. A veces me identifico mucho con la hormiguita, con la tortuga, ¿verdad? En ese sentido, lenta. Quisiera avanzar más rápido, ¿verdad? Como esas hormiguitas que no paran y están, ¿verdad? Activas y todo el día para arriba y para abajo, ¿verdad? Y pero me veo muy, muy lenta en ese sentido y bueno, yo le pido, como bien comentan y comparten ustedes también, pues la gracia del Señor, ¿verdad? Porque sé muy bien que yo sola por mis méritos pues no puedo, soy incapaz de ello, pero pues estoy con el deseo de seguir trabajando, aunque sea lenta, pero el Señor tenga misericordia de mí y me ayude, ¿verdad?, a avanzar en que trabaje en mi corazón, en mi vida, en mi familia, ¿verdad?, para que un día Él esté contento de mí. ¿Y qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida? Pues en realidad no diría yo qué pendientes
entre comillas, ¿verdad? Sino más bien, qué cosas, yo diría más bien, cuántas cosas tengo que revisar y dejar para poder más libremente seguir al Señor en ese sentido. Más bien comenzaría a ver qué es lo que me está impidiendo seguirlo libremente, ¿verdad? No puedo ponerle ninguna objeción en ese sentido al Señor para seguirlo. En realidad, mi deseo es seguirlo con todo mi corazón. El detalle es que muchas veces mis propios egoísmos, mis propios pecados, son los que me alejan y me impiden seguir al Señor como debiera. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí esas las condiciones en las que me encuentro más que todo, ¿verdad? Y le pido al Señor su gracia, ¿verdad? Para que en mí no haya ninguna condición a seguirlo, sino por el contrario, pedirle a Él todas las gracias necesarias para sin ninguna condición seguirlo y hacer su voluntad. Y pues bueno, así que como dice una ejaculatoria de un santo, ¿verdad? Oh Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate tú, ¿verdad? Especialmente cuando las cosas me preocupan sobremanera, o me asustan, ¿verdad? El ver situaciones que no puedo tener control sobre ellas, especialmente cuando son de terceros y veo el riesgo, el peligro y eso es mi oración, ¿verdad? Que el Señor se encargue de todo y veo como así como que si se levantan las marejadas y de repente al poner la confianza del Señor, tanto mi corazón se apacigua como la situación también se relaja y ay, gracias Señor, como que esa nube cayó suavemente. Entonces digo, pues ahí el Señor es el que obra siempre y bueno, pues yo estoy así suplicándole a Él que Él me ayude, que Él trabaje en mí, ¿verdad? Pues es mi compartir. Adelante, hermanitos. Gracias. Bueno, pues continuamos con las concordancias del Evangelio con el Catecismo. Veremos los cánones 1972, 1739 al 42, 1730, 1738. El canon 1972 nos dice, la ley nueva es llamada ley de amor porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Ley de gracia porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Ley de libertad porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo que ignora lo que hace su Señor a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. O también con la condición de hijo heredero, citado en Gálatas 4, 21 al 31 y Romanos 8 del 15 al 17. El canon 1739 dice libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alineación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de su libertad. Y el canon 1740, amenazas para la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre, sujeto de esa libertad, como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. En la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la instrucción Libertad de Conciencia 13. Por otra parte, las condiciones del orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son, con demasiada frecuencia, desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad.
se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. El canon 1742. Libertad y gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde el sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros los males para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad, citado en el misal romano, oración colecta del domingo 32. El canon 1731. La libertad es el poder radicado en la razón, en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad en el hombre es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Y el canon 1733 nos dice, en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad, sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado, citado en Romanos 6:17. El canon 1738. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente, dentro de los límites del bien común y del orden público. Y reflexionando con la Gran Cruzada, lo encontramos en la Cruzada de la Salvación, si no me equivoco, número 127. Te fue dada la libertad para que en su ejercicio pudieses parecerte a mí, que vivo en infinita libertad propia mía. Está bien que esté al alcance del hombre hacer uso del atributo que posee, porque mientras podría hacer mal uso de él a causa de la inclinación a la rebeldía que procede de Adán, con todo posee otros dones míos que van a producir los buenos propósitos. Con la virtud del mes, en junio practicamos la virtud de la obediencia. Esta semana veremos el canon 144, que dice lo siguiente: obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto en Cruzada del Amor 155. Así la humanidad corre veloz hacia su gran purificación, hacia esta renovación que no se hará sin penas, sin dolores. Parecerá incluso el triunfo del mal sobre el bien, pero aquellos pocos que permanezcan fieles a mi palabra conformarán un nuevo núcleo como Abraham, los verdaderos hijos de Dios. La lucha ha comenzado ya y seguirá agravándose cada vez más, tanto que dejará poca confianza en los mismos buenos. Parecerá todo perdido, se gritará fuertemente: Señor, sálvanos que perecemos.
y solo entonces los hombres se acordarán que su ayuda está en el Señor. Oh Dios, acude en mi ayuda. Pero para llegar a este punto, habrá que sufrir mucho y llorar como el pueblo elegido antes de llegar a la tierra prometida. Propósitos semanales. Con el Evangelio ofreceré como sacrificio personal y como ejercicio de voluntad el negarme los malos hábitos a los que más me apego. La tarea para esta semana consistirá en hacer un examen general de conciencia. Anotaré en una libreta los distintos periodos por los cuales atravesé desde que decidí por primera vez seguir a Cristo y tomarme en serio el asunto de mi conversión. Al hacer este examen general de conciencia, marcaré los periodos de mayor devoción, de mayor compromiso y avivamiento, así como los de menor entrega o más aridez espiritual. Procuraré poner en este análisis todas las cosas a las que me he ido desapegando o renunciando en este camino y veré a cuáles debo todavía renunciar. El propósito de esta tarea es descubrir cuáles fueron las causas o los medios que me impulsaron a profundizar mi conversión para poder avanzar mejor en adelante y ver dónde me detuve o retrocedí para evitar situaciones similares. Con la virtud del mes, seguiré el ejemplo de María, especialmente en lo que hace a la humildad, la obediencia y el servicio. Pediré su intercesión maternal y poderosa para crecer en virtud a su semejanza. Pediré al Señor que me haga más obediente por la fe. Bueno, y pasamos a las consagraciones. Nos ponemos de pie. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma. Todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándome todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Pedimos la bendición del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos terminado esta hora juntos. Muchas gracias por acompañarnos y primero Dios estaremos reuniéndonos el próximo viernes. Igual ahorita vamos a tener una hora santa, voy a tratar de compartírselas en vivo, les pongo el link aquí en la página y si no me es posible, se las comparto después.
Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias. Así es, que Dios les bendiga y les conceda un fin de semana pues feriado en compañía de todas sus familias, que descansen y nos encontramos con favor de Dios la próxima semana. Adelante, Marichu, perdón. No, al contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues hoy es viernes 1, ¿verdad? Y bueno, el mes de julio también es el mes dedicado a la sangre preciosa de Cristo. Así que bueno, pues vivámoslo también con mucha fe, con mucho amor y en mucha oración. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima.